Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase número 31 acerca de este curso de teología sistemática. Ya saben que hemos venido tratando el tema de neumatología, ¿no? Para recordar nuevamente lo que significa el término neumatología, es un término compuesto que encontramos dentro de la teología sistemática de dos palabras, neuma, que figura aquí como una especie de prefijo que significa espíritu en griego, y la palabra logía, que viene del logo, que tiene que ver con el estudio del espíritu, ¿no? El estudio del espíritu, en este caso el Espíritu Santo de Dios, que es lo que hemos estado estudiando, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Ya sabemos, la primera es el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la santa doctrina ortodoxa que históricamente la cristiandad ha manejado. Cualquier atrevimiento en función de atacar esta santa doctrina se constituye en una blasfemia o en una herejía. Es decir, usted entra a una iglesia y no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo como un único Dios, como esencialmente Dios, sepa que está en una iglesia que no es la iglesia de Cristo precisamente, ¿no? Sino que es una blasfemia, una iglesia herética, una secta en la mayor parte de los casos. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. La clase pasada habíamos hablado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos dicho algunas cosas acerca del bautismo del Espíritu Santo y algunas de ellas, recordando aquí un poco, remembrando lo que fue la clase pasada, habíamos comentado de que el tema del bautismo del Espíritu Santo era una doctrina que se utilizaba mucho, sobre todo dentro de las facciones dispensacionalistas, bueno, lógicamente también el dispensacionalismo lo maneja como parte del producto que utiliza mucho el pentecostalismo y el neopentecostalismo, ¿no? Quienes normalmente son los que suelen atribuir más peso al tema de lo que es el poder o el empoderamiento del Espíritu Santo, que es un término que utilizan muchos, muy parte del argot propio de lo que son las fuentes pentecostales, pero sobre todo neopentecostales. Hoy vamos a hablar entonces acerca de los dones del Espíritu Santo, porque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando, sí, en una forma, por supuesto que sí, pero no esta forma que han presentado los neopentecostales, de un empoderamiento que la iglesia recibe de parte del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos ejecutar ninguna de las labores que hacemos para el Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos para el Señor, de hecho la misma palabra dice que nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, si no le podemos llamar Señor, mucho menos podemos siquiera obedecer su palabra, ¿no? Si nosotros nos encontramos en la situación de que nos decimos ser cristianos, pero nunca obedecemos en nada a la palabra de Dios y nos es cuesta arriba hacerlo, lógicamente es porque o tenemos tan apagado el Espíritu Santo por los kilos y toneladas de carne que pueden haber a veces en nosotros, o la parte más seria y más difícil y complicada sería que no tendríamos el Espíritu Santo, en cuyo caso no podríamos decir que somos cristianos, ni hijos de Dios, por supuesto, porque una de las evidencias de que alguien es verdaderamente cristiano o hijo de Dios es que el Espíritu Santo tiene que estar en esa persona. Si no está, entonces es imposible hablar en términos de cristianismo, al menos de cara a esas personas, ¿no? El tema de los dones es un tema sumamente importante dentro de las Sagradas Escrituras, tan importante que Pablo tuvo que dedicar 3 capítulos, por solo hablar de esta parte, 3 capítulos a los Corintios, desde el capítulo 12 al capítulo 14, 12, 13, 14, 3 capítulos. Pablo habló en Primera de Corintios a la iglesia de Corintios acerca de los dones espirituales, de los dones que reparte el Espíritu Santo de Dios a la iglesia para podernos dar la capacidad de nosotros ejecutar y llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada, porque de otra forma sería imposible que nosotros pudiéramos realizar una misión de lo que Dios nos ha encomendado. El tema de los dones espirituales, así como el tema del bautismo, también es un tema que genera mucho debate, y esto es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Y básicamente el debate se centra en 2 tesis principales. Hay quienes creen que los dones del Espíritu Santo, por supuesto hay otros debates, pero quiero entrar en este porque creo que es el que más se adhiere a la enseñanza de hoy. Está el tema de los dones. Hay 2 posiciones de cara al tema de los dones. Tenemos una facción que dicen que son cesacionistas y otra facción que dice que son continuistas. ¿A qué me refiero con estas palabras?
El cesacionismo lo que enseña es que los dones cesaron, que ya esos dones no se manifiestan para el día de hoy, y que eso fue producto del ministerio de Cristo en aquellos tiempos y a quienes Él en aquel tiempo trató, y que solamente lo tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, en pocas palabras estamos diciendo que los dones fue algo que se manifestó única y exclusivamente en el contexto de la historia bíblica, pero que luego de esto, las diferentes siglos y eras que han pasado, de donde la iglesia ha venido teniendo participación activa, no tenemos la manifestación de los dones de Dios, al menos no como se veían en el primer siglo. Los continuistas dicen justamente lo contrario. De hecho, por eso significa, la palabra que se utiliza es continuismo, que quiere decir que ellos piensan que los dones siguen activos tal como estuvieron activos en la primera iglesia o en las iglesias del primer siglo. Los dones siguen activos. Dentro del continuismo hay por lo menos dos vertientes, donde unos son continuistas parciales y otros continuistas absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos creen, por ejemplo, los parciales dicen que sí hay sucesión de dones, pero de manera parcial, que no todos los dones operan para hoy, que hubo unos dones que solamente funcionaron de manera exclusiva y especial para los tiempos del primer siglo, pero que ya hoy no funcionan, pero que sí hay otros activos. Y los absolutistas dicen que no, que todos los dones están funcionando. Todos los dones están funcionando, ¿ok? Entonces, esto es un poco el debate que se genera en torno al tema de los dones. Déjenme corregir lo que acabo de decir. Esto que acabo de decir, lo de parcial y absoluto, no aplica para el continuismo. Perdón, me equivoqué. Tiene que ver con el cesacionismo. Hay unos que creen que los dones cesaron de manera parcial y otros que cesaron de manera absoluta. Es para el cesacionismo. Se me había pasado ese detalle. Menos mal lo pude recordar. Y si no es por el Espíritu Santo, no lo hubiera podido recordar, porque ni siquiera lo tengo en las notas tampoco acá, ¿no? Entonces, este es un tema que ha estado en el debate, ¿no? Por supuesto, si nosotros nos acercamos a las facciones pentecostales, pero sobre todo las neopentecostales, que hablan mucho del empoderamiento del Espíritu, hablan mucho de la unción, hablan mucho del poder del Espíritu, hablan mucho de los dones, y usted va a ver que es muy recurrente ese tipo de argot dentro de estas facciones. Para ellos está claro que el tema de los dones no solamente han continuado, sino que han continuado de una manera absoluta, ¿no? O sea, no han cesado de ninguna forma, sino que incluso hoy, algunos se han atrevido a decir que incluso hoy hay dones que ni siquiera se manifestaron en aquellos tiempos. Porque lógicamente cuando nosotros estudiamos la descripción que Pablo da de los dones del Espíritu, eso no quiere decir que Pablo esté hablando de una manera exhaustiva, donde está explicando todo y cada uno de los dones que se pueden manifestar a través del Espíritu Santo, sino que hace más bien como una especie de resumen de lo que son, podríamos decirlo de alguna manera, los dones más esenciales e importantes. En la enseñanza de Pablo a los Corintios, ¿qué es lo que podemos nosotros encontrar? Por ejemplo, la enseñanza más extensa sobre los dones del Espíritu se encuentra en el capítulo 12 y 14, desde el 1 Corintios, en los capítulos del 12 al 14. Uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual denominamos capítulo del amor, pero hoy en día es tan popular principalmente porque lo sacamos de su contexto, ¿no? El capítulo del amor, ya ustedes saben que ahí habla de la preeminencia del amor cuando estudiamos 1 Corintios 13. Esto es claro allí en el tema de eso. El discurso del apóstol Pablo sobre la supremacía del amor en 1 Corintios 13 comienza de la siguiente manera. Si nosotros nos acercamos al primer versículo del capítulo 13, Pablo afirma lo siguiente: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1. Ahora, Pablo está poniendo aquí de entrada una información, está sentando una entrada, una información que es sumamente importante para nosotros. Ustedes saben que el cristianismo es sin duda la religión del amor, y de un amor no fingido, de un amor no teórico, de un amor que ciertamente podría ser fingido y teórico para los que dicen ser, para muchos que dicen ser cristianos, pero que no aplican realmente el cristianismo. Pero cuando nosotros observamos las páginas de la Biblia y vemos, por ejemplo, a Cristo, y vemos incluso, sin irnos muy lejos,
a los propios apóstoles y a los profetas, vamos a ver que fueron hombres que se entregaron por completo a la misión que Dios les había dado, pero no solamente eso, se entregaron al pueblo también, se entregaron a la sociedad de su tiempo, buscando siempre que su pueblo fuera bendecido, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el caso de Moisés en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Moisés era un intercesor profundamente comprometido con Dios en defensa del pueblo de Israel. Y muchas veces Dios, en la intención de querer destruir al pueblo de Israel por su extravío, por sus depravaciones y por tantas cosas que el pueblo de Israel hizo y sigue haciendo mal, vamos a ver aún Moisés siempre intercediendo de cara al pueblo, o más bien de cara a Dios y de espalda al pueblo, para que Dios tuviera misericordia siempre del pueblo de Israel. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo y una evidencia taxativa de que ciertamente los hombres de Dios para aquellos días eran hombres que estaban bastante entregados al ministerio, sin duda alguna. Este capítulo es parte de un discurso más amplio que comienza en el capítulo 12, pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ahora, por eso es que decimos, y de entrada tuve que decir que el tema de los dones es sumamente importante, porque el mismo apóstol Pablo, en el prólogo, iniciando sus primeras palabras en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Si Pablo no quiere que ignoren los dones espirituales, es porque tal tema es sumamente importante, ¿no? Eso está más que claro. No quiero que ignoren sobre los dones espirituales. Hay algunos que lo ignoran y otros que más bien los recuerdan de más. Son dos extremos que están completamente señalados por las Sagradas Escrituras como extremos que no son sanos. Porque por un lado tenemos a los neopentecostales, que todo es poder y poder y poder y poder y poder. Y yo he ido a iglesias, hermano, mire, yo una vez fui a una iglesia, como en 2 ocasiones, fui a una iglesia de estas de corte neopentecostal, donde no sé cuánto tiempo duraba el servicio, pero pongamos que duraba algunas 2 horas. De esas 2 horas, 1 hora y 45 minutos se iba entre alabanza y supuestas ministraciones espirituales. La gente tiraba en el piso, esto y lo otro. Y 15 minutos solamente dejaban reservados para la palabra de Dios. 15 minutos que, por cierto, no solamente dejaban mucho que desear por el corto tiempo que dejaban presupuesto para la enseñanza, sino que además lo que enseñaban, hermano, era para salir corriendo de ese lugar, sin duda alguna. Y esto es muy propio de las prácticas neopentecostales. Como ellos entienden, creen ellos, que la parte espiritual es lo más importante, creyendo ellos que parece ser que la parte espiritual no tiene nada que ver con leer la Biblia o con saber sobre Biblia, entonces elevan a una expresión grotesca y completamente antibíblica el tema de los dones y de la manifestación del Espíritu, y se inventan una cantidad de cuentos, hermanos, que ni decirlos en este momento para que no nos riamos, ¿no? O lloremos, porque puede producir una de las dos cosas: o lloramos o nos reímos. Es un tema sin duda alguna bastante complejo, pero por otro lado tenemos a gente que no le da el menor nivel de importancia a la parte espiritual en ese sentido, la manifestación del Espíritu, el tener una relación con Dios continua, escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que se van también al extremo opuesto, ¿no? Y es que estos son los que agarran y se convierten en fríos intelectuales que saben mucho, pero que de Dios tienen muy poco en su corazón. Tienen muy poco, digo, porque ustedes los veis, son excelentes teóricos, pero no ve que practican nada de lo que enseñan, y todo lo resumen a un mensaje intelectual, a un mensaje muy culto, etcétera, muy lleno de letras. Eso está muy bien, pero cuando no se tiene una relación con el que escribió la letra, tampoco se puede hacer mucho. Entonces son dos extremos que existen dentro de la iglesia que debemos atacar. Lo importante es, y lo ideal sería, estar justo en un lugar o en un punto de equilibrio, que sería lo que aquí se recomendaría hacer, ¿no? Porque es lo más claro. Entonces Pablo no quiere que ignoremos acerca de las cosas del Espíritu. Eso lo dice en el capítulo 12, versículo 1 del libro de Primera de Corintios. La iglesia de Corintia era una de las más problemáticas en el ministerio de Pablo. Había muchas luchas internas y formas
de mala conducta que provocaban al menos 2 cartas apostólicas llenas de reprensiones y advertencias. Al final del primer siglo, Clemente, obispo de Roma, escribió una carta a los corintios para tratar los mismos problemas que aparentemente no habían sido resueltos todavía. En su carta les recordó a los corintios las instrucciones del apóstol Pablo. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 2 al 3. Se les está recordando su condición pasada. Ustedes antes se arrastraban, eran unos arrastrados, poniéndolo en términos modernos, eran unos arrastrados que iban detrás de los ídolos mudos. La referencia clara que el apóstol Pablo está haciendo aquí es a las imágenes. Ídolos mudos, eso es lo que nosotros normalmente tenemos dentro de las iglesias occidentales, que tienen toda esta iconografía de imágenes, de yeso, de oro, de plata y cantidades de materiales que utilizan para levantarlas. Y si ustedes cuando eran gentiles, cuando eran gente no conversa, cuando no estaban en las cosas de Dios, iban detrás arrastrándose de esos ídolos mudos, que no tenían ningún tipo de poder. Al decir mudo está diciendo eso. Ustedes pueden decirle lo que quieran, ellos nunca les va a responder nada, porque como dice en el Antiguo Testamento, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, se caen del lugar donde están y se parten en 1000 pedazos y no se pueden reconstruir ellos mismos. Tendría que venir la mano del hombre y pegarlos de pieza en pieza, de poquito en poquito, para que lo puedan restaurar, porque no tienen poder en sí mismos. Bueno, ustedes cuando estaban en el mundo, cuando estaban y se arrastraban en la carnalidad de un corazón que estaba completamente perdido y sin esperanza, iban detrás de toda esa basura. Eso era lo que ustedes hacían, les está diciendo el apóstol Pablo acá. Ojo que lo está diciendo Pablo a los corintios, una iglesia que, como acabamos de decir aquí, era una iglesia muy problemática. Fue la iglesia, de hecho, más problemática de todas las iglesias que Pablo trató. Era una iglesia donde había toda serie de conflictos, por supuesto, había mucha idolatría, habían pecados lascívicos, todo tipo de porquerías, prácticas sexuales, de todo tipo de desviaciones. Y Pablo tenía que estarle escribiendo constantemente, y de hecho las cartas que Pablo escribe a los corintios son cartas bastante fuertes, de reprensión y exhortación directa por toda la carnalidad que esa iglesia tenía. Y por eso tenía que recordarles la condición. Acuérdense de dónde vienen. Eran unos arrastrados que iban detrás de las imágenes mudas. Recuerden de dónde vienen ustedes. Eran esos gentiles que se arrastraban. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Creo que Pablo dice aquí, nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir el nombre de Jesucristo. La palabra anatema significa, podemos decir un sinónimo, anatema es maldición, maldecir el nombre de Cristo. Ahora, ustedes saben que el tema de la maldición o proferir maldición no se limita a decir maldito sea tal cosa o maldita sea tal persona. Maldecir, mire bien cómo se escucha el término, analícelo. Maldecir es hablar mal de alguien, simplemente eso. Si yo digo el hermano del frente sin contarme a mí, simplemente porque me cae mal y no lo paso y ya, es un ladrón, estoy maldiciendo a esa persona. Muy probablemente sin razones y simplemente porque me nace, porque bueno, me cae mal y quiero levantar un falso testimonio sobre esa persona. Cuestión que también sanciona la Biblia, porque la Biblia habla acerca de los falsos testimonios, es decir, de la mentira. Cuando el hombre se levanta profiriendo todo tipo de mentiras sobre otras personas. Entonces la palabra maldecir tiene que ver con todo aquello que nosotros digamos en aras de ir en detrimento de una persona. Es decir, cuando los atacamos moralmente. Él es un ladrón, él es una basura, no sirve para nada, esto, aquello, lo otro. Eso significa maldecir. No solamente la palabra maldito, porque normalmente la gente tiene en mente que maldecir es usar específicamente esa palabra. Y por ejemplo, cuando hablamos, ustedes saben que aquí se maldice mucho al gobierno, ¿no? Pero no solamente se maldice cuando se dice directamente la palabra, se maldice cuando se habla cualquier cosa mala o sobre cualquier persona. No hay diferencia entre decir los agentes del gobierno son unos ladrones y decir son unos malditos, es lo mismo. Es lo mismo.
o la oposición, o el vecino que sea, o el familiar que sea. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, como tenemos una idea presupuestada y sesgada sobre la palabra maldición, creemos que maldecimos solo cuando usamos esa palabra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante entender que el que tiene el Espíritu Santo, y esto es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios, no maldice nunca a Cristo. El que dice, por ejemplo, para que entienda cuáles serían algunas de las formas muy sutiles y poco probable de captar por la conciencia cuando maldecimos a Cristo, es decir, Cristo no fue Dios. Es una forma de maldecir al Señor. Eso es una forma de maldecir al Señor. Otra forma es ir en contra de sus mandamientos. Hay una parte donde Cristo en sus discursos desarrolla un tema sumamente importante. El tema que Cristo desarrolla en uno de sus puntos tiene que ver, donde dice que todos los hombres son malos. Todos los hombres son malos. Y no hay uno solo que no haya pecado. El que diga que eso es falso está siendo mentiroso a Cristo. Es decir, si hay una persona que se cree moralmente pero tan buena que se ha atrevido a decir que nunca ha pecado y que él no peca, porque parece ser que la idea de pecado que nosotros tenemos en mente solamente es robar, y como nunca he robado no soy pecador, o matar, y como nunca he matado no soy pecador. Pero es que pecar, la palabra pecar tiene una extensión impresionante. Es tan grande que dice la palabra que todo lo que no procede de la fe es pecado. Y también dice la palabra que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, somos pecadores también. O sea, no es solamente el pecado, no solamente se ejecuta en el hacer algo malo, sino en no hacer algo bueno. Cuando no hacemos algo bueno que sabemos que debemos hacer en el momento y que de hecho podemos hacer, eso es pecado. Y Cristo dice, la palabra del Señor enseña que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Cristo, porque Él afirmó que todos somos pecadores. Entonces yo digo, yo no tengo pecado o yo soy lo suficientemente bueno, eso es una manera muy sutil y subliminal para usted, desde el punto de vista de la conciencia, de maldecir a Cristo. Y nadie puede hacer eso a menos que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Pero tampoco nadie puede llamar Señor a Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo llamar, que cada vez que yo he llamado Señor a Cristo, y que porque yo he llamado Señor a Cristo, por eso tengo la evidencia clara de que el Espíritu Santo está en mí. No, porque el tema allí no es la mención simplemente de la palabra, es lo que implica esa palabra. Cuando yo digo, si nos retrotraemos a los tiempos del primer siglo y nos vamos al momento donde el Imperio Romano era el gran hegemón universal de aquella época, existía algo que, bueno, hasta el momento sigue existiendo, solo que se ha reformado en sus formas de presentarse y en la apariencia que tiene públicamente, que es la institución de la esclavitud. La esclavitud siempre ha existido, nunca ha dejado de existir. Todos nosotros somos esclavos en alguna forma u otra, pero tenemos algún tipo o nivel de esclavitud a algo. Por ejemplo, una persona que no puede dejar las drogas es esclava de las drogas. Está en una situación de esclavitud. La droga lo tiene consumido. La droga se lo está comiendo y no ha tenido la fuerza de voluntad de desligarse de la droga. Eso es una forma de vivir en esclavitud. Una esclavitud, por supuesto, que tiene que ver mucho con la parte espiritual. Pero cuando nosotros entonces decimos Señor al Señor, decimos Señor a Cristo, aquí la implicación no es simplemente la verbalización de la palabra, sino la aplicación propia en toda su extensión de la palabra. Cuando yo digo, y volviendo al tema del primer siglo, cuando nosotros estudiamos la esclavitud en el primer siglo, acuérdense que los esclavos eran configurados, o eran más bien descritos por el derecho romano, como unos instrumentum vocale. ¿Qué significaba eso? Acuérdense que el gran imperio romano se jactaba de ser la gran civilización de su momento. Y como ellos se jactaban de eso, no podían permitirse algo tan vil como tener esclavos.
Entonces ellos en un golpe jurídico para resolver el problema dijeron, no, esta gente no son seres humanos, son instrumentos vocales. ¿Qué quiere decir eso? Que son instrumentos vocalizados, o sea, no hay diferencia. La única diferencia entre una pala y un esclavo es que la pala no habla, pero el esclavo habla, pero también es una pala. Es simplemente un instrumento para yo hacer lo que quiera. Y los amos tenían absolutamente todo el derecho sobre sus esclavos. Los esclavos no tenían derecho ni participación de ningún tipo, más que la de cumplir con todos los deseos de su amo. Ellos no podían decirle que no a su amo. Hay de aquel esclavo que se negara a cumplir con alguna de las actividades que su amo le dijera que tendría que llevar a cabo. Los mataban o como mínimo los azotaban. Como mínimo. Y acuérdense que para aquellos tiempos, o más bien les hago saber que para aquellos tiempos este tema era tan serio que incluso algunos amos, como una especie de deporte de afición, se dedicaban a veces a matar a sus esclavos solamente para ver cómo gritaban y experimentar, saber cómo podía llegar a gritar un esclavo, o qué tanto le dolía si le cortaba un brazo, etc. Así de malévola era la cosa. Ahora, cuando nosotros entendemos el señorío de Cristo, por supuesto salvando las distancias, porque Cristo no es del que cuando lo desobedecemos nos quita un brazo, nos quita un ojo, nos espicha un ojo o nos pica en dos pedazos, porque el Señor no hace eso. Pero sí debemos entender el contexto de que cuando nosotros tenemos un amo, ya no somos dueños de nuestras propias vidas. Y ya nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana, sino lo que el amo nos dice que tenemos que hacer. Y cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos afirmando que todo lo que Él me dice que yo haga, lo hago porque Él es mi Señor, porque Él es mi amo y yo no soy más que un simple esclavo. A eso se refiere cuando dice, nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu Santo a Jesucristo. Pero no es simplemente verbalizar el término, es la connotación en la aplicabilidad que eso tiene de la vida del creyente. Yo digo que el Señor, que Cristo es mi Señor, bueno, demuéstralo con tus hechos, porque no es de Señor, eso es muy fácil, o sea, proferir una palabra es fácil, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana con la boca, pero otra cosa es lo que yo haga, porque uno de los grandes problemas que tiene el hombre inmoral, normalmente las personas que son muy inconsistentes con sus creencias, es que una cosa es lo que dicen sus palabras y otra cosa es lo que dicen sus actos, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. La integridad se ve en el hecho de la consistencia lógica que existe entre nuestros dichos y nuestras acciones. Si yo quiero ser consistente con mi fe cristiana, yo debo ser practicante de esa fe. Ahora, que lo practico todo a la perfección y que nunca me equivoco, no estamos hablando de eso, porque si de eso tratara la religión cristiana, pues entonces nadie se va a salvar. Si esto trata de que todo lo que tengo que hacer lo debo hacer de manera perfecta y nunca equivocarme en ninguna de las cosas que hago y asumir y cumplir absolutamente todos los mandamientos a la perfección siempre y en cada momento de mi vida, y si ese es el requisito incluso para que yo me salve, entonces nunca nos vamos a salvar, porque el hombre todavía no tiene ni ha adquirido esa capacidad moral, y de hecho somos incapaces moralmente de responder a la bondad de nuestro Señor como debiera ser. Y eso es parte del pecado original, que son las consecuencias de la caída del hombre. Pablo entonces comienza la instrucción sobre los dones y dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos, pero cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad a dones de sanidad por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Estamos viendo, ahí hay una lista de dones que acaba de mencionar Pablo, que el Espíritu Santo da. ¿Okay?
Ahora, esto no tiene que ver con una lista exhaustiva. Aquí Pablo no está intentando ser exhaustivo al intentar explicar o más bien expresar cuáles son todas las manifestaciones que existen del Espíritu Santo. Ahora, hay un tema que al menos desde mi entender, desde hace unos años para acá, a mí me ha parecido pertinente siempre enseñar cuando hablamos de este tema. Porque si usted ve aquí hay cuestiones que si no se interpretan correctamente pueden llevar a que se nos suban los humitos, y es eso justamente lo que pasa en muchos de estos movimientos neopentecostales. Usted verá que hay hombres que dicen ser milagreros. Entonces hacen una campaña, ese es el hombre del milagro, es el que tiene la unción de parar los muertos, de levantar al paralítico, de hacer que los ciegos vean, y ese hombre nomás que hace falta que usted ore para que todo eso ocurra. ¿Por qué? Porque tienen, dicen ellos, el don de la sanidad o el don de los milagros, que aquí lo mencionó Pablo, el don de los milagros o el don de la sanidad. ¿Cómo es que esto funciona? Yo no creo en ningún sentido, porque esto sería echarle mucha más leña al fuego y oxigenar aún más el problema de la soberbia humana. Por eso no creo que eso sea el sentido que la Biblia aquí quiere expresar, de que Dios haya puesto dones específicos en una persona, en el sentido de que yo te los di a ti y eso es lo tuyo y siempre te vas a mover en esos dones. No, yo creo que esto que nosotros llamamos dones, que en otras versiones ni siquiera habla de la palabra don, sino solamente la palabra manifestaciones del Espíritu, funcionan a discreción de lo que Dios quiere hacer según su perfecta y soberana voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo creo sobre este tema es que el Señor, puesto que el Espíritu de Él está en nosotros, y acuérdense que el Espíritu Santo es Dios, es decir, si el Espíritu Santo está en mí y Él es Dios, la plenitud de Dios se encuentra dentro de mí. Eso no me hace a mí Dios, ni hace que yo sea divino. El que es divino es el que está en mí, no yo. Hay que saber separar una cosa de la otra, porque si no entonces vamos a tener declaraciones tan necias como la de Cash Luna, que dijo que nosotros somos Jehová Junior o semidioses, como una especie de Morfeo o algo así de la mitología griega, ¿no? Porque no saben discriminar estas cosas dentro del contexto bíblico, porque son gente que ni siquiera estudió hermenéutica ni sabe interpretar Biblia, lamentablemente. Y bueno, y lo peor del caso, que son la gente que tiene las iglesias más multitudinarias, 15.000, 16.000, 20.000 miembros en una iglesia, que las iglesias son casi que del tamaño de un estadio. Porque por supuesto eso es lo que a la gente le gusta escuchar. A la gente le gusta ir a un sitio donde le digan que está lleno de poder, que tiene dones de esto, de aquello y de lo otro, y que Dios los va a hacer ricos. ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Por supuesto. Ahora en la iglesia donde le dicen que es un pecador, que tiene que arrepentirse, y no quiere estar nadie, porque está hiriendo mi conciencia. ¿Cómo este pastor se atreve a decirme a mí que yo soy un pecador? ¿Qué es lo que le pasa, chicos? Mejor me voy para allá donde me pasan la manito por la cabeza todo el tiempo, me soban y me dicen: tranquilo mi hijo, que usted es una especie de Dios miniatura, pero a fin de cuentas es una especie de Dios, y usted puede hacer lo que quiera, tranquilo, no se preocupe. Si pecó, tranquilo, que la sangre de Cristo da para eso y para más. Entonces, claro, cuando en una iglesia se confronta a la gente con el pecado y se les dice en la cara que se les tiene que decir, eso nunca es bien visto. Pero dice la palabra que esas son la gente, las que reciben con buena actitud las reprensiones y las exhortaciones. Dice que esos son los sabios y esos son los maduros. Así los identifica la Biblia. Solamente los sabios y los maduros son los que saben agarrar palo y aprender de ellos. Pero el que a la mínima se ve que alguien se va a acercar con un palo y sale corriendo y le dice 3.000 cosas a esa persona, sepan que están ante alguien que ni ha madurado y que de sabio no tiene absolutamente nada, y muy probablemente nunca lo vaya a hacer, porque mientras huya a la reprensión y a la exhortación y a que se le digan las cosas en la cara que se le tienen que decir, nunca va a crecer. Espiritualmente nunca va a crecer, porque eso es elemental dentro de la fe cristiana. El crecimiento del hombre se da en el contexto del sufrimiento y del dolor. En el contexto del sufrimiento y del dolor. Si usted quiere insultar a alguien, no hace falta que use malas palabras, simplemente dígale la verdad. No hay nada más insultante que la verdad. Para muchas personas que tienen un componente moral bastante
bastante cuestionable, usted no le hace falta que lo maldiga y que le diga palabras feas y tal. No, simplemente dígale en la cara la verdad de lo que él es y eso será más que suficiente para haber proferido la mayor y más deprimente de todas las ofensas. Porque nada es más ofensivo que la verdad. Fíjense si eso no es así, que si nosotros estudiamos el caso de Cristo, Cristo siempre dijo la verdad. ¿Y cómo era recibida la verdad de Cristo de parte de los judíos de la época? Este tipo es un blasfemo, este tipo es un demonio, está lleno del espíritu de Belcebú, vamos a matarlo. Esa era la actitud del judío de la época. ¿Por qué? Porque Cristo les decía la verdad. Cristo no andaba utilizando un lenguaje obsceno para tratar de ofenderlos. No. Él simplemente les decía en cara lo que te tenía que decir. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué son hijos de Satanás? Porque hacen la voluntad de su Señor. Yo soy hijo de aquel a quien entrego mi voluntad. Si yo entrego mi voluntad a la malignidad de la vida, bueno, yo no puedo decir que soy un hijo de Dios, soy un hijo de Satanás. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a los judíos en aquella época, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a toda esa gente con la que se vivía enfrentando siempre el Señor. Eso, por supuesto, nunca es bien visto, ¿no? Nunca es bien visto. Entonces, para cerrar este punto, el tema de los dones no es algo que en mí, por ejemplo, Pablo habla aquí del don de lenguas, o habla del don de la sanidad, o habla del don de los milagros. Eso no es que hay una característica que reside en mí de forma exclusiva y que a placer yo uso cuando me dé la gana y cuando yo quiera sanar a alguien sano y cuando no quiera sanar a alguien no lo sano. No, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es Dios. Y Él a discreción, según bajo su voluntad, decide en qué momentos manifestar un don y en qué momento no manifestarlo. Eso no lo decido yo. Yo puedo orar todo lo que me dé la gana por alguien que está enfermo y declararlo todas las veces que me dé la gana en el nombre de Jesús que se sana, pero esa persona no se va a sanar a menos que el Espíritu Santo decida: voy a moverme en el don de sanidad a través de ti para que haya sanidad. Pero eso no lo decido yo, lo decide Él. Por lo que no es un don que reside en mí de forma exclusiva. La totalidad de los dones que Él decidió darle a la iglesia moran potencialmente, si creemos que los dones están activos, moran potencialmente en cada creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es quien tiene los dones. Y si Él está en mí y Él es quien tiene los dones, la potencialidad de que cualquier don de esos se manifieste en el momento indicado se puede manifestar. ¿Por qué? Porque Él está en mí y Él es el que se mueve. Pero no porque yo tengo la exclusividad de los dones o porque yo tengo el monopolio de los dones. Vamos para que el hermano tal, porque ese es el que tiene el don de las lenguas. Vamos para que nos hable ese hombre. Vamos para que el hermano tal, porque ese es el que tiene el don de los milagros. Se te acaba de explotar los cauchos ahí. Ese hombre viene y ora y se te inflan solo los cauchos. Así, ¿a usted le parecerá esto una película de estas de Adam Sandler, ¿no? Muy cómicas y todo lo demás, además un humor que hasta pareciera ser negro, pero así hay gente, hermano. Usted no cree que yo estoy inventando, no estoy relajando con esto. Hay gente que es así, hay gente que cree, que se ha creído al nivel, este tema en tal nivel que piensan que pueden hacer las cosas de esa manera. Lamentable, ¿no? Entonces Pablo habla de una diversidad de dones. No hay razón para creer que la lista de los dones son exhaustivas, ¿no? Ya eso se lo había dicho. Él estaba diciendo que el Espíritu da numerosos y diversos dones al pueblo de Dios. Así que la primera cosa que aprendemos sobre los dones del Espíritu es que son diversos. Lógico, ¿no? Son diversos. Pablo continúa diciendo lo siguiente: porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, como tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Fíjense, Pablo utiliza una metáfora magnífica, ¿no? Bueno, no podía ser de otra forma cuando estamos frente a un hombre a quien Dios le dio tanto, le confió tanto, ¿no? Le confió un intelecto impresionante, ¿no? Al apóstol Pablo. Era un hombre que escribía unas cosas realmente impresionantes, ¿no? Y vemos que Pablo, cuando habla de la iglesia, él metafóricamente
ilustra la iglesia como especie de un cuerpo. Un cuerpo, y como todos nosotros, todos nuestros cuerpos tienen diferentes miembros, ¿verdad que sí? Tenemos las extremidades superiores, las extremidades inferiores, tenemos ojos, tenemos oídos, etc. Tenemos una cantidad de cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo que hace que seamos seres complejos desde ese punto de vista biológico, ¿no? Por eso que en teología se dice que Dios es un ser simple. Simple en el sentido de que Él no está conformado como nosotros, que tiene 2 brazos, tiene 2 ojos, no sabemos cómo Dios es porque nunca lo hemos visto. Entonces Él es un ser entera y absolutamente espiritual, y en ese sentido la teología habla de Dios como un ser simple. Pero nosotros somos seres complejos, tenemos una cantidad de miembros, tenemos una cantidad de elementos dentro de nuestro cuerpo que componen el todo de nuestro ser. No pudiéramos caminar si no tuviéramos piernas, y no pudiéramos tocar ni palpar nada con nuestras manos si no tuviéramos tampoco las manos, ¿no? Lógicamente. Entonces, esta es una idea muy clara en el desarrollo de Pablo sobre este tema. Vamos a seguir avanzando para que lo podamos ver un poco mejor. Este pasaje bíblico forma entonces la base de uno de los principios de la Reforma, el sacerdocio de todos los creyentes. Este principio fue importante para Martín Lutero, y por poner tanto énfasis en ello, muchos creyeron que estaba tratando de deshacerse del clero, ¿no? Acuérdense que el clero era quien de alguna manera gozaba del privilegio de ya ser llamados sacerdotes, ¿no? Pero la palabra dice que nosotros todos somos real sacerdocio, los que estamos en Cristo Jesús somos real sacerdocio. Pero somos un cuerpo, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, y esto lo está diciendo Pablo, cito textualmente, si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, porque eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿por qué no soy ojo? No, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si el cuerpo fuese ojo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de los miembros les ha dado lo que Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Eso es lo que Él dice del 14 al 20. Él dice, no todos podemos ser manos. Imagínense que todo el cuerpo fuera mano. ¿Dónde estarían los pies? No pudiéramos caminar. Seríamos excelentes palpando cosas, pero muy malos para caminar. No camináramos, nos tuviéramos que arrastrar como la serpiente. Ahora, si todo el cuerpo fueran puros ojos y no hubiera oídos, tendríamos una visión muy aguda, pero seríamos sordos y mudos porque no tendríamos ni orejas ni boca, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense cómo Pablo lleva esto, a esto es lo que se conoce en lógica como el argumento de reducción al absurdo. Reducción absurdo. La reducción al absurdo, que es llevar un análisis a sus máximas consecuencias lógicas y llegar al punto de dar a entender que hay un razonamiento que es falaz y absurdo. Que es esto justamente lo que Pablo está diciendo. Si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría la boca? Si todos fueran manos, ¿dónde estarían los pies? Necesitamos que el cuerpo tenga los diferentes miembros que son necesarios para que se ejecute la función completa del cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por supuesto, el Señor entregó a cada uno de nosotros algunas habilidades y talentos específicos que nos ha dado el Señor nuevamente a su discreción. Pablo luego pregunta de manera retórica, ¿acaso son todos apóstoles? Según la estructura del idioma griego, aquí la única respuesta posible es no. ¿Todos son profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso hacen todos milagros? De nuevo, no. La respuesta debe ser no. ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? De acuerdo con la estructura del milagro, la respuesta es obvia. Está claro que no todos en el cuerpo de Cristo han recibido el don de lengua. Más adelante Pablo expresa un deseo apostólico de que todos hablaran en lenguas, pero no todos tienen ese don. Ahora, esta parte es muy importante, ¿no? Porque ustedes saben que los pentecostales hacen mucho énfasis en el don de la lengua. Ellos van a decir, y les va a escuchar decir siempre,
al pentecostalismo clásico, que si usted no habla en lengua, no recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero eso tiene un problema de cara a lo que Pablo acaba de expresar aquí, porque dice que no todos hablan en lengua. Y él no está diciendo que porque no todos hablan en lengua, eso deba ser evidencia de que el Espíritu Santo no está en él. No, de ninguna manera. Pablo está diciendo justamente lo contrario. No todos hablan en lengua, no todos son apóstoles, no todos son profetas. No todos tienen que ser apóstoles o profetas o pastores o maestros para poder identificar que el Espíritu Santo esté dentro de ellos o que son realmente cristianos o hijos de Dios, porque imagínense ustedes. Si todos fuéramos apóstoles, ¿qué necesidad habría entonces de tener iglesias? No habría necesidad. Si todos fuéramos pastores, nadie se congregara, no hubiera iglesia donde se congregara, porque si yo soy pastor, me pastoreo a mí mismo y listo, ¿verdad que sí? Si todos fuéramos maestros y todos supiéramos perfectamente las Sagradas Escrituras, no me haría falta estudiar teología, no me haría falta ir a una institución bíblica, no me haría falta ir a absolutamente nada, a ninguna institución de preparación bíblica, educación bíblica, porque si soy un maestro, todos somos maestros. Entonces, eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, ¿no?, de cara al tema de los dones. Él habla acerca del don de la profecía. Pablo continúa y dice, con todo anhelen los mejores dones, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Eso en el 12:31 de 1 Corintios. Pablo continúa con todo, anhelen los mejores dones, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Esas son las palabras que están inmediatamente precediendo el comienzo del capítulo 13. Si yo hablo en lengua de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe. En el 13:1 lo dice. El apóstol deja en claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que otros dones más espectaculares. Fíjense, el don del amor es el don de los dones. No hay un don más importante. A la gente le encanta hacer campañas publicitarias de los dones que tiene. Yo hablo en lenguas, yo interpreto lenguas, yo tengo don de sanidad, yo tengo esto y esto, pero muy pocas personas dicen, yo amo como Cristo ama, o yo amo como Cristo amaba, o mi más importante y el más querido de mis dones es la habilidad que Dios ha puesto en mí de poder amar. Y Pablo está diciendo, no me sirve de nada hablar en lenguas, no me sirve de nada profetizar, ser el mejor predicador del mundo, ser el tipo más preparado, más versado en las Sagradas Escrituras, si no tengo amor. De nada me sirve. Es como sonar un 4, poniéndolo en otros términos de lo que Pablo dice aquí, es como tocar una guitarra desafinada. ¿Qué melodía puede salir de una guitarra que tiene todas sus cuerdas desafinadas? Ninguna melodía. Por más que usted sea el mejor guitarrista del mundo, si la guitarra está desafinada y usted no la sabe afinar, cuando toque eso va a sonar horrible. Por más que sea un instrumento muy hermoso y que tenga un sonido espectacular cuando está bien afinado. Pero si no está afinado no puede hacer nada. Lo mismo sucede con la persona que no tiene amor. Puede estar llena de todo tipo de habilidades y talentos, lo que quiera, tener todos los títulos que quiera, hermano. Pero si no tiene amor, no sirve para nada. Y cuando no digo no sirve para nada, yo quiero que me entienda esto en el contexto técnico del término. Cuando uno dice no sirve para nada a alguien o algo, acuérdense que estamos hablando de la palabra servicio. Yo sé que esto siempre tiende a ser algo peyorativo. Cuando nosotros decimos, este no sirve para nada, o este carro no sirve para nada, o no sé yo, el primo tal no sirve para nada, ese muchacho no hace nada. Cuando nosotros decimos que no sirve, es que no aporta servicio. Que fíjense que la palabra es no sirve, o sea, no aporta un servicio, o sea, no hace nada que contribuya con el bienestar de alguien o de algo en particular. No hace nada. Entonces, si nosotros tenemos todos los dones del Espíritu en nosotros, pero no amamos, no somos absolutamente nada. Porque ¿a quién le vamos a servir con esos dones? ¿A quién? O sea, fíjense la lógica de esto. Miren el hilo conductor argumentativo de Pablo. Si yo no tengo amor, aunque tenga el resto de todos los dones, de nada me sirve. Porque si usted no ama a su prójimo, no va a sentir nunca compasión por su prójimo, por lo que esos dones que tiene no servirán para nada, porque no los pondrá en función para bendecir a su prójimo. ¿Por qué? Porque a su prójimo no le interesa. ¿Estamos viendo? Es como que usted tenga, no sé, tiene cuentas bancarias en unos bancos suizos, tiene todos los millones del mundo y tiene como para ayudar a acabar con la pobreza de un país, pero usted nunca usa eso para nada, nunca invierte
en una institución, nunca va a un hospital y lleva una ofrenda, nunca hace nada. ¿De qué sirve tanto dinero si no se usa nunca para ayudar a las personas necesitadas? ¿De qué sirve ser el hombre más rico de la tierra si esa riqueza lo único que hace es inflar mi ego y mi soberbia? Y no soy capaz ni siquiera de ayudar a un primo que sé que se está muriendo allá en una cama porque le falta un medicamento que cuesta $20, que es una miseria a lo mejor. Para él lo es, para el millonario lo es, pero el pobre muchacho no tiene los $20. No los tiene. Entonces, ¿de qué sirven los dones si no hay amor? De absolutamente nada. Porque si tengo el don, vamos a poner el caso, de sanidad, y soy de los que cada vez que impongo manos se sana a alguien, pero resulta que yo no amo a nadie, no me interesa que se muera todo el mundo a mi alrededor. Además, se está muriendo mi madre ahí enfrente de mí, como no la amo y me da muy igual, el don no va a funcionar porque no voy a querer ni siquiera acercarme a darle unas palabras de consolación, ni decir ya imponer manos y orar para que se sane. Entonces estamos viendo la lógica de esto, ¿no? Esto es una lógica sencilla, pero imbatible. Es una lógica muy sencilla, pero es imbatible, según lo que Pablo está diciendo acá. Si yo hablo entonces en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol deja en claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que otros dones más espectaculares. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos en parte y en parte conocemos. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Todos estos dones van a cesar. Si usted es del que cree, y yo aquí no he dicho todavía qué posición fijo yo de cara al debate que ha existido históricamente sobre el tema de los dones, yo no he dicho si soy cesacionista o si soy continuista, y si soy cesacionista, si soy parcial o soy absoluto. Pero como yo estoy dando una clase académica, yo no tengo que necesariamente decir cuál sea mi posición al respecto. Yo simplemente me limito a decirle cuáles son los puntos que existen y las diferentes tesis que se manifiestan. Usted, entonces, tendrá la responsabilidad de ir a la Biblia y buscar ver qué es lo que usted cree que Dios está diciendo, si tenemos o no tenemos los dones. Si cree que tiene los dones, pero no ama, los dones no sirven para nada. Es preferible que no tenga ninguno de estos dones que Pablo menciona aquí, pero que tenga amor. Esa es la conclusión lógica y básica a la que Pablo está llegando. No importa, hermano, si usted no sabe hablar muy bien, si usted no sabe ni defenderse. No es que no importe, sí importa porque el Señor le da mucha importancia a la educación. Y no por eso en balde tenemos varios libros sapienciales en la Biblia, como por ejemplo el libro de Proverbios, que es un libro que hace desde la primera página hasta la última un llamado al conocimiento, a la ciencia y a la inteligencia, a la sabiduría. El Señor quiere que nos formemos, el Señor quiere que nos preparemos, el Señor quiere que estudiemos Biblia y que aprendamos la Biblia. Claro que el Señor quiere que hagamos estas cosas. Por supuesto, no a todos se les dan las cosas con la misma facilidad. Hay quienes tienen facilidad de palabras, hay otras personas que no tienen facilidad de palabras, y parece ser que esto es una cosa a veces que es como que es una especie de inhabilidad innata, ¿no? A veces uno tiene la tentación de querer creer que esto funciona de esta manera. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto muchas personas, algunos creerán que, bueno, para aprender a hablar lo que se necesita es estudiar mucho, sobre todo leer mucho. Eso es cierto. Las personas que usted va a ver que tienen mayor verborrea son las personas que leen mucho, que todo el tiempo están metidos en los libros, que semanalmente siempre están leyendo. Eso enriquece el argot de la persona. Pero solamente enriquece el argot, también enriquece la capacidad intelectual en términos de razonamiento, de análisis crítico y todo ese tema. Las personas que no leen nada están mucho más alejadas de esas posibilidades. Pero, ¿por qué dije lo que dije al principio? Porque yo he visto personas que pese que leen mucho, igual usted ve que tienen un lenguaje muy, muy reducido.
Por eso que digo que parece que ese tipo de inhabilidad a veces pareciera que fuera innata, ¿no? Como que el que no va a saber hablar nunca, no importa que se lea una biblioteca de 50.000 libros, que no va a saber hablar nunca. Esa es por lo menos la impresión que a veces yo he tenido de ciertas personas, ¿no? Como a veces pasa lo contrario, también sucede lo contrario, hay gente que lee, pero lee muy poco, pero tiene una verborrea increíble, ¿no? Y usted ve que son de la gente que tiene, como dice uno aquí, una labia que convencen hasta el más pintado. Son esquimales que le venden hielo a otro esquimal, de la verborrea que tienen. Imagínense ustedes, un esquimal que le vende hielo a otro esquimal. En todo caso, un esquimal lo que querría vender es leña para hacer una fogata y acabar un poco porque no se muera de hipotermia, no venderle hielo a otro esquimal. Pero hay gente que tiene una verborrea y unos niveles en ese aspecto que, hermano, convencen al más pintado de los pintados. Con respecto al don de lengua, y aquí terminamos, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie la entiende. Está hablando de las lenguas estas espirituales. Nadie la entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora fíjense que Pablo, distinto a nosotros creemos que la mayor forma de espiritualidad que puede haber y la mayor manifestación de espiritualidad que nosotros podemos presentar ante el mundo cristiano es que hablamos en lenguas. Hay una gente que ve hablar en lenguas, muchachos, eso tiene que ser una persona que está muy cerca de Dios, porque eso no lo hace cualquier persona. Eso no es de cualquier ser humano. Hablar en lenguas angelicales. Bueno, Pablo tiene una respuesta para las personas que creen así. Él dice, no, es que hablar en lengua no está ni cercanamente en el nivel de importancia de aquellos que profetizan. Porque la profecía trae, dice aquí Pablo, trae exhortación, la profecía edifica y consola. ¿A qué se refiere Pablo aquí con profecía? Y esto es un tema que si no se interpreta en el contexto, vamos a errar, y por eso tenemos a muchos neopentecostales creyendo que existen profetas el día de hoy. Y usted ve, el profeta que viene de tal tierra, el profeta tal, el apóstol tal, por sacar de contexto las palabras de la Biblia. Pablo dice, yo prefiero que profeticen en vez de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas son un lenguaje que solamente entiende el espíritu, porque no es un idioma inteligible para el hombre. Nosotros nos entendemos porque hablamos castellano, y el castellano es nuestra lengua nativa, y si yo le hablo a usted en castellano, usted me va a entender. Pero si yo me pongo a hablar aquí en mongol, seguramente no me va a entender ni una sola palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque el don de lengua sea importante, no me interesa más que profeticen y hablen en un lenguaje inteligible. Lo que Pablo está diciendo con profetizar acá es hablar en un lenguaje inteligible, es decir, hablen en el lenguaje en el que ustedes entienden y además hablen la palabra de Dios que exhorta, que consola y que edifica. Y la palabra profetizar aquí lo que significa es predicar la palabra. Profetizar aquí no significa ser un vidente del futuro, porque ya sabemos que una de las labores del profeta era vaticinar eventos futuros, es decir con antelación lo que iba a suceder en determinado tiempo. No, que dentro de tantos años va a suceder esto, esto y aquello. Y sucedía porque Dios se los revelaba a los profetas. Pero eso no era ni siquiera la principal función de un profeta. La principal función de un profeta era predicar la palabra, hacer un llamado al arrepentimiento para que hubiera edificación, exhortación y consolación. Y eso es a lo que estamos nosotros llamados. Por eso que Pablo dice, yo prefiero que hablen una sola palabra con entendimiento que 1000 palabras que nadie entiende. Porque esa sola palabra que puede captar la mente y la conciencia del que le escucha,
puede edificar la vida de las personas porque la entiende. Pero si te pones a hablar aquí 50.000 palabras en una lengua extraña que nadie entiende, eso no edifica absolutamente a nadie. Por eso Pablo dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Es decir, el que predica la palabra de Dios, porque eso es lo que significa aquí la palabra profetizar. El que predica la palabra de Dios es quien puede generar las posibilidades de edificación, de exhortación y de consolación, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios exhorta, primero que nada, exhorta, consola y edifica. La exhortación es los llamados de atención. Hey, pajarito, te estáis metiendo por donde no es. La cosa no es por aquí, no es por allá, es por aquí. Es una corrección, es un llamado de atención a la corrección, eso es exhortación. Consolación, todos nosotros necesitamos consolación. Cuando estamos viviendo momentos de dificultad en nuestra vida, necesitamos consolación para el levantamiento del ánimo, ¿verdad que sí? La palabra tiene suficiente material de consolación, promesas impresionantes. Por ejemplo, el solo pensar que el día que partamos de esta vida nos vamos a un estado eterno con nuestro Señor, donde el sufrimiento, el dolor, el quebranto, el hambre y todas las penurias que vivimos en esta vida no van a existir más y además viviremos eternamente en esa condición. ¿A quién no le puede consolar palabras de ese tipo? A todos. Por eso es que el cristiano está llamado a no tenerle miedo a la muerte. Por eso Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Mejor que me muera, chicos. Si me tengo que morir, mejor todavía, porque me voy para la presencia con mi Señor. Pero no me conviene ahorita porque tengo que terminar mi obra aquí. Esa es la cabeza de un hombre que está centrado, ¿no? Señor, yo sé que si me muero es mucho mejor y me voy a gozarme en tu presencia y salgo de este infierno de vida. Pero necesito seguir en este infierno de vida porque hay mucha gente que todavía necesita seguir escuchando tu palabra, porque yo no soy egoísta y no quiero que esas bendiciones gloriosas a las que sé que me voy el día que muera, solo las goce yo, sino que quiero que el pueblo que me rodea también las pueda gozar. Por eso es que el que profetiza tiene mayor gloria, porque habla inteligiblemente a los hombres para arrepentimiento, para consolación, exhortación y edificación del cuerpo de Cristo. Amén.